El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Muchas veces hay casos jurídicos que tal vez las partes involucradas no le gustan con razón. Tratarlo por los medios de comunicación. Sin embargo, es algunas veces, no por la naturaleza de los casos, sino más bien por las fallas, por las incongruencias y digamos que por la inconsistencia procesales. Hay que, de alguna manera, convertir esto en una denuncia pública. Porque al convertirlo en una denuncia pública, nosotros incluso contribuimos a que no se sigan dando estas violaciones, porque de alguna manera laceran y vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y no importa muchas veces, a veces se dice, bueno, que el individuo es culpable, pero aún siendo culpable o no, los errores procesales, lo que conlleva inevitablemente, aún siendo culpable o suponiendo que sean culpables, es que si ese error vulnera el derecho de ese imputado, usted tiene que soltarlo. Usted tiene que soltarlo porque el imputado no puede cargar con el error de la autoridad judicial. Y yo hago esta introducción precisamente porque aquí, en el juzgado de la instrucción de aquí de Barahona, se está ventilando un caso que parecía uno de esos casos que suelen darse en la ciudad capital, que son kilométricos, que a veces se impone el agotamiento de las partes, porque suelen ser las 12 de la noche y están litigando. Y ahora recientemente se dio un caso que involucra a varios imputados. Y por lo que pude leer así someramente en el día de ayer, después de las 8 de la noche, la magistrada que llevaba el caso en el juzgado de instrucción decidió declararlo complejo. Eso es el caso Caimán. El caso Caimán 2. El 2. Decidió declararlo complejo y le impuso 1 año de prisión preventiva. Miren, esto es un precedente negativo y presiento que los jueces están actuando sobre la base de la presión y muchas veces creo que están actuando por miedo. Creo que lo están haciendo por miedo. Es decir, un caso que se hizo un aparataje como ese, con fiscales que vinieron de otras jurisdicciones, ¿verdad?, con policías y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas que venían también de otra jurisdicción, no con la jurisdicción de esta zona. Esto, evidentemente, que creó una situación tensa en todas estas comunidades de la zona sur, Barahona y parte de la costa. Genera, en cierta forma, mucha expectativa. Y entonces pienso yo que estas actitudes, estas acciones, conlleva a que se tomen decisiones judiciales al margen de del procedimiento.
y sin observar inclusive las violaciones del procedimiento. Nosotros tenemos conocimiento de que un juez o una juez de instrucción de aquí, de esta jurisdicción, firma orden de allanamiento en una jurisdicción que pertenece a Pedernales. Óigase bien, ya de plano ahí hay una violación. Ahí hay una violación al proceso. Porque se infiere o se entiende, y lo que estipula la ley es que los casos se ventilan en razón de la materia y en razón del territorio. En consecuencia, si una persona es acusada y es apresada en un territorio que no pertenece a la provincia de Barahona, ese caso no puede ventilarlo un juez de la jurisdicción de Barahona. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso, y para eso no hay que ser un jurisconsulto, un erudito, digamos que un doctrinólogo del derecho en nuestro país. Simplemente es lo que dice el Código Procesal Penal. Es lo que dice la ley, lo que manda la ley. Entonces se supone que los jueces están llamados a estar apegados al mandato de la ley. Son los guardianes de la ley. Entonces, a ningún juez se le otorga el derecho de violar la ley que él está llamado a hacer cumplir y aplicarla. Entonces, eso es una barbaridad. Como una barbaridad constituye el hecho de que aquí, habiendo fiscales, y hay precedentes de decisiones de ellos mismos, del sistema judicial mismo, de que si un fiscal que es, digamos que de Neiva, no puede incursionar en la jurisdicción de Barahona. Y lo hacen. En este caso lo hicieron. Apresaron gente, fiscales que vinieron de otro lugar, y esas personas fueron sometidas y lo declaran complejo y le imponen 1 año de prisión preventiva. Yo no estoy diciendo que sean culpables o que sean inocentes. No lo estoy diciendo. Para que no se vaya a confundir, que ahorita dirán que uno está defendiendo o porque uno tiene algún interés marcado. No, señor. Yo creo que esos jueces, que los fiscales, su naturaleza es, uno, perseguir el crimen, el delito, y el otro, imponer la sanción debida en proporción al delito cometido. Eso es el principio. Pero además, los jueces y los fiscales están perdiendo de vista que en los procesos, que cuando un ciudadano es apresado, está el principio fundamental de la inocencia, como principio fundamental y como el primero que hay que tomar en cuenta. No es el principio de la culpabilidad. O sea, no es que yo presumo usted es culpable y me he condenado y punto. No es que bueno, tú me tienes en zozobra o de ti se habla mucho, de ti se comentan muchas cosas y por eso tú estás apresado y estás condenado. No se trata, y no importa en la forma en la que yo te agarre o te aprese y te someta, eso no importa. O sea, eso tiene que corregirse. Bueno, escuché una vez al doctor Ariel Gómez Rubio hablar del populismo penal y después escuché a Miriam Germán hablar del populismo penal. Pero eso se sigue imponiendo. Es decir, esa actitud ligera de vulnerar el derecho, de inobservar el procedimiento,
y aún sabiendo que no observaron el procedimiento, yo le impongo una medida consistente en una prisión preventiva, aún sin importarme que yo mismo reconozco que cometí una violación al procedimiento. Eso es grave, es un precedente negativo. Eso es un precedente negativo que no se puede estar dando en un sistema jurídico como el que tenemos, que uno supone que ha avanzado. Independientemente de este Código Procesal Penal, todavía nosotros, en nuestro sistema judicial, siguen actuando como si estuviéramos el Código de Procedimiento Criminal. Óigase bien, todavía las actuaciones de la autoridad judicial, llámese Ministerio Público y algunos jueces, porque hay que establecer la excepción, algunos jueces todavía creen que tienen bajo su manga el Código de Procedimiento Criminal, que era sencillamente acusatorio. Sencillamente eso. Entonces, es penoso. Es penoso. A mí me gustaría ver en qué sustentó la magistrada del juzgado de la instrucción de Barahona para imponer ese año de prisión preventiva. Bueno, sí, la jurisdicción de detención permanente. ¿En qué sustentó para declarar el caso complejo? Bueno, pudo haberlo declarado complejo, pero ¿en qué sustentó para darle un año de prisión preventiva? Eso es una barbaridad, Giovanni, sí, que no debe repetirse, que no debe darse. Perdón, Giovanni, para concluir, que no debe darse. Usted sabe lo que significa que usted ordene una orden de allanamiento siendo de la jurisdicción de Barahona, que no tiene competencia en la jurisdicción de Pedernales, y que entonces sobre esa base, sabiendo que hay una violación del procedimiento, usted deje a esa persona presa. Es una barbaridad. La excepción es la prisión, la regla es la libertad del individuo. O sea, porque a veces estamos como confundiendo los papeles. No, primero es preso y después vamos a ver si puede ser libre. No. La regla es la libertad. El hombre nace libre. El hombre es libre. La excepción es la prisión, pero aquí se invierten los papeles. Se invierten los papeles. De manera que ojalá no sigan ocurriendo estos precedentes. Ojalá no siga ocurriendo, porque eso demuestra que todavía el sistema de justicia de la República Dominicana tiene grandes debilidades. Y siempre yo voy a seguir enarbolando la teoría de, que siempre me olvidan los nombres de algunos juristas que plantean teorías. No me acuerdo si es argentino o chileno. ¿Quién vigila a los que nos vigilan? Siempre voy a estar con esa teoría y voy a coincidir. Debe ser la sociedad. ¿Quién vigila ese comportamiento arbitrario de los que administran justicia? ¿Quién lo vigila a ellos? Nadie. Esos que administran justicia son los que nos vigilan a nosotros. Son los que nos vigilan a nosotros, pero nadie los vigila a ellos cuando cometen esas aberraciones, esas violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero este es el país que vivimos y ojalá nuestras aspiraciones es que sigamos avanzando. Y miren que el sistema de justicia ha avanzado, hay que reconocerlo. Pero no podemos retroceder con acciones como esas. No podemos retroceder. Y esas decisiones sobre la base de presión, es que este es un asunto de presión. La presión a veces social, la presión a veces incluso de tener el miedo de ahora, coño, hicimos todo este escándalo y estas cosas, y ahora nuestros jefes pueden decir que a esa gente hay que meterlo preso y hay que dejarlo preso. Y lo dejan preso por esa presión. Eso no es justicia, señores. Eso nunca va a ser justicia.
de esa manera, ¿no? Giovanni León. Sí, fíjate, la calificación de este término está consagrado en el artículo 369 del Código Procesal Penal. ¿Qué ocurre? Muchas veces estos casos no tienen nada. No tienen nada, tienen más que el eco de la prensa y de lo que ocurre cuando tú traes un grupo de policía armado, encapuchado, helicóptero, de madrugada a un pueblo que no está acostumbrado, todo el mundo se asombra. Y luego que tú llegas y conoces el expediente, te das cuenta que lo que hay es mucha hoja, muchos papeles, supuestamente el material en prueba, que es en la hoja, en el papel, y el papel recibe todo. Crear un caso complejo es por la pluralidad de los hechos, de las víctimas o de los imputados que estén en el expediente. Ahora, ¿qué puede acarrear esto? Que no tengan, el Ministerio Público no tenga materialmente los mecanismos esenciales para que en ese año pueda llegar más allá de lo que pudieron las autoridades encontrar frente a estos imputados. Ahora, yo le decía, creo que era Lino y a otros abogados, que sin conocer el caso, eso le va a declarar complejo y quizá la mayoría iba a correr el hecho de llevarlo de medida de coerción. Pero al final, los abogados de manera independiente tienen el derecho, los imputados, de elevar una revisión ante esta medida. Y esa revisión va a ser conocida por otro juez. La misma juez que conoció el caso fue la misma que emitió esas órdenes, y ella misma no se va a retratar. Sería un caso como si fuera una oposición en estrado, en audiencia. Y el legislador quizá no fue sabio en ese aspecto, porque pone entre la espada y la pared a la misma que emitió la decisión. De este caso hay muchos de esos imputados que van a salir con facilidad. Lo que hay que darle el tiempo al tiempo, porque los casos muchas veces lo que cogen es notoriedad, de que aparezca otro caso semejante a este o igual a este va a caer en segundo plano. Y es por eso que muchas veces el juzgador tiene el temor al que digan, al que le señalen, porque muchas veces el que comenta y critica no conoce los casos. El que comenta el 90% no son los mismos abogados, son gente de fuera que comienzan a darle un espíritu a un caso sin conocerlo. Y es por eso que muchas veces los jueces, el jugador, coge miedo al que dirán, al que van a decir. Usted tiene la mano, usted tiene la regla en su mano, usted tiene el código en la mano. Usted va a decidir, no por su íntima convicción, que eso ya no existe, pero usted tiene ahí una regla que le ha dado el legislador. Le ha dado el jugador otra regla. ¿Cuál es, Lino? Que no es la íntima convicción. La sana crítica. Esa sana crítica es usted enfrentar la crítica del proceso, la crítica del exterior y lo interior. Y ahí es que entonces, cuando usted pasa de venir para allá, los jueces de por ahí, son diferentes a los de aquí. No le importa el que critique, no importa cómo asuman ellos con responsabilidad la decisión. Entonces usted tiene que combatir en un recurso de apelación si no está conforme. Si el Ministerio Público no está conforme, que recurra. Pero usted como jugador, como juez, que está conociendo el caso, usted a simple vista, en un proceso, aunque tenga la pluralidad de los hechos, de imputado y de víctima, usted está consagrada, porque así lo ha determinado la Constitución y las reglas, que usted va a juzgar el caso sin temor a que le señalen. Y es por eso que muchos de estos imputados, lamentablemente, caen en una situación de temor del juzgador. Y bien Darlene lo ha dicho, ¿quién vigila al que juzga? Nadie lo vigila. Nosotros, que muchas veces hacemos comentarios sin conocer los casos, pero muchas veces estos casos uno se entera porque la misma prensa los recoge y uno como abogado tiene quizás la capacidad de discernir cuando un juez puede de manera libre decidir y poner en libertad o poner medida de coerción que no sea la prisión. Y aunque sea un caso complejo, usted puede determinar que hay personas ahí que no tienen quizás los elementos que resguarden esa prisión. Giovanni, yo no he visto, perdón doctor, yo no he visto que hayan presentado por los medios de comunicación las pruebas que le encontraron a esa gente. Hay casos que no hay nada. Yo no lo he visto.
O sea, yo no he visto que ellos presentaron ahí, mire, encontramos tantos fardos de lo que sea, encontramos unas maletas llenas de que si yo de dinero. Yo no he visto que presentaron armas de fuego, yo no he visto nada. Entonces, yo lo que quiero, por eso yo digo, yo quisiera saber el sustento de esa decisión. Yo quisiera verla y que uno pueda comentarla por aquí. Muchas veces copy-paste. Eso te copian de otro caso. Sí, pero está bien, pero tienen que decir ahí, porque ahí lo que le llaman el cuerpo de Benito. ¿Dónde está eso? Que nunca existió. Como dice el Chavo y Kiko y Don Ramón. ¿Dónde está el cuerpo de Benito? Eso es lo que yo quiero ver. Porque no es juzgar por juzgar, no es imponerle un año de prisión preventiva por ponerlo, porque así no es tampoco. Entonces eso es... colocan incluso a la defensa técnica en una situación difícil ante su propio cliente. Porque vean, que a mí no me encontraron nada y tú dejaste que me imponen un año. Y eso no depende de la defensa técnica. No. Y hasta los mismos familiares del imputado dicen, pero ven acá. O sea, así no, así no se puede. Así no se hace justicia. Mire, yo no voy a hablar de ese caso en lo absoluto. O sea, por este medio de comunicación, por este medio, hemos dado varias entrevistas a medios de comunicación nacional, a la televisión, pero no quiero hablar de ese caso aquí de manera particular porque yo soy uno de los abogados de los supuestos actores o autores principales de esa supuesta red. Y no quiero que se entienda que yo estoy aprovechando este medio donde trabajo para hablar de ese caso, pero lo que sí puedo decir es que ya nosotros preparamos la mente y todo lo que tiene que ver con nuestra defensa técnica para incoar recursos de apelación a esa decisión. No voy a entrar en detalles, repito, para que no se entienda que soy un aprovechado. No me gusta traer mis casos a este medio de comunicación, pero lo cierto es que yo creo que hay que revisar todo. Hay que revisarlo. Claro. Saludos, don Wilton Mercedes, muy buenos días. Buenos días, don Lino Gómez, Darlene Cuevas, Giovanni de León, Junior Medina Román, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan en esta la Universidad de la Información. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por esa lluvia que nos ha enviado para aplacar un poco lo que es este ambiente calórico. Perdona nuestros pecados, danos tu bendición, tu amor y tu paz. Gracias, Jesús. Te sentí flojo en la oración hoy, Wilton. Está flojo en la oración. Debo decir, antes de ir a la pausa, que la magistrada juez, aunque dije que no iba a hablar del caso, la magistrada juez de atención permanente que dirigió la audiencia es una persona muy ducha, es una persona muy consciente. Para mí es una estrella, pero es un ser humano que tiene también debilidades, que puede equivocarse. Yo pienso que se equivocó en su decisión y al equivocarse lo que hay es que ir a la alzada y enderezar el proceso. Pero yo confío plenamente en su capacidad, en su imparcialidad, pero también entiendo que está equivocada y eso hay que pelearlo en los tribunales de justicia. Y como seres humanos, doctor John, se meten en pánico muchas veces. Hay varias vías. Miedo. Pero mire, el aparataje que había ahí. El miedo. Eso era una cosa terrible. Ver a esos tipos. Ese aparataje. Vestidos de negro. Los militares eran de la capital que estaban ahí. Sí, claro, todos. Oye, andaban en vehículos de alto cilindraje. Era de película. Hasta yo me asustaba también y tomaba esa decisión. Tanto que vestido de negro. Una presión que eso no tenía madre. Encapuchado. Y con armas que parecían Rangers, parecen delincuentes, que parecían G.I.O., ¿verdad? esos tipos que parecen. Pero mire, lo más importante cualquiera es, se mete en miedo. Gente así, vestido de negro, uniformado y con esa. Un alguacil me dijo a mí que tenía miedo. Son chiquitos y tú lo ves como gigante. Hay que entender. Un alguacil tenía miedo ayer de leer el rol de audiencia. Yo vi una vez, andaba con un amigo, una anécdota, ¿verdad? Y un policía que era flaquito y pequeño. Sí. Dice el amigo mío, pero ese policista lo extraño. Mira qué cosita más chiquita.
Y yo le dije, mire, Me quedé nada más. yo al policía realmente lo veo chiquito, pero su revólver lo veo como un palo de luz, de grande. Y una macana. Así que tranquilo, que nos reviente ese Más hombre. cuando andan con un fusil y Un fusil. ametralladora.